a todos los que nos siguen en las redes sociales, específicamente en LinkedIn y en YouTube. Estamos dando por inicio a este capítulo del podcast Convivencia Escolar No Hace Nada. Paso saludando a mi compañero de podcast, Miguel Ángel. Un gran saludo, Miguel, ¿cómo estáis? Hola Robinson, ¿qué tal? Bueno, ya a esta altura ya compañero ya de varias batallas, ¿cierto? No solamente el podcast, así que siempre agradecido este espacio, a mí me entusiasma mucho y hoy día el tema es muy interesante. De hecho tenemos novedades también, pues, noticias fresquitas para compartir. Sí, pues supone que hoy día salió una resolución, algo así, no lo alcancé a leer muy bien, pero porque está nuevita, hay algunos que ya han hecho publicaciones por ahí, alcancé a ver, Pedro hizo una publicación, Raúl también, avisando un poco esto de la derogación de la 782 y de la de párvulo también, de la La educación 202, sí. la 202 también. Hay una derogación, ¿ya? No sé cómo la veis tú, Miguel Ángel, ¿cómo la tomaste cuando te enteraste? Bueno, igual me sorprendió porque nosotros nos venimos preparando desde que salió esto sorpresivamente sin aviso en diciembre. Implicó estudiar los posibles cambios que vienen para el reglamento interno, para la lógica de la convivencia escolar, oficializa el debido proceso que obviamente venía de antes, pero ya como que lo hace parte del estándar. Y bueno, se suma a lo que veníamos trabajando el año pasado. A lo largo del podcast, los que nos siguen del año pasado saben que nosotros hemos tenido una visión donde intentamos sumar distintas piezas del puzzle con distintos actores. Y pasaron muchos invitados, muchos entrevistados que nos aportaban de distintas sus miradas. Y quizás lo que más personalmente me marcó, Robinson, es el foco de la judicialización de la convivencia escolar, ¿ya? Y yo recuerdo ahí el podcast con Pedro y con Aarón, entonces como que ya venía cambiándonos la mente a desarrollar un criterio, un filtro para procesar la convivencia escolar bien específico. Ahora, de un momento para otro también, y pienso, si me preguntan mi opinión, creo que es político, ¿cierto? Que hay un giro de timón y echan abajo lo último que dejó el gobierno anterior. Ahora, si me preguntas, creo que no nos vamos a alejar mucho de lo que había quedado instaurado a finales de diciembre. No sé cómo lo ves tú. Yo creo que vamos parecido, porque lo que manda es la ley de convivencia escolar y la política nacional de convivencia escolar. Sí, bueno, coincido contigo en harto, pero también creo que si uno lo mira dejando un poco el sesgo que hay hoy día como contextual, lo que está ocurriendo, ¿ya? Hay muchas cosas que están ocurriendo a la vez. Entonces, mirá desde el sentido de la gestión, por ejemplo, si uno lee bien las resoluciones, la 781, 782, y uno hace una comparación con la última ley, que es la ley de convivencia escolar, ¿no es cierto? Y la que apareció un poquito antes, que es la ley del tema de los celulares, de la prohibición del celular. Yo creo que esas dos resoluciones ya partían descontextualizadas. Era como que ya había que rápidamente parcharla. Porque la ley de convivencia escolar es grande. Reúne elementos que no estaban considerados en las resoluciones, la 781 y 782. Estoy pensando así, bien así desde el punto de gestión, así como de orden. Más allá del tema, lo que tú comentaste del gobierno anterior y todo eso, que se entiende, puede ser también, pero si uno lo mira desde el punto de vista de la gestión, es mucho más ordenado partir con una resolución que tenga mucha coherencia con la nueva ley. ¿Ya? Por ejemplo, las resoluciones no traían nada de los planes, de las obligaciones de los planes de convivencia escolar. No, nada. Del Nada. punto de vista de gestión, nada. Nada. No traía nada tampoco del tema del bienestar de las comunidades. Nada de eso, muy poco. Como instrucciones, ¿eh? Porque la normativa, lo que trae, a diferencia de la ley, la normativa es más desde el punto de vista de instrucciones. Esto así se hace de esta manera, la bajada de esta manera, ¿no es cierto? Eso es lo que hace una normativa. Entonces, no había nada de eso, ya, nada, muy poco. Entonces, en la realidad, esas dos normativas ya partían desfasadas con la ley. Y si tú le sumas ahora... No eran suficientes. No eran suficientes que abordaban por algunos aspectos nomás. Porque era lo que ya pasaba con la 482. ¿No es cierto? Con la ley 4, con la antigua, que ya vienen desfasadas, entonces se fue parchando, y dijeron ya no tiene sentido seguir parchando, mejor hagamos una resolución nueva que ordene todo. Lo hicieron, pero entre medio hicieron una ley de convivencia escolar. Ahí yo creo que es lo más incoherente un poco
de lo que ocurrió antes, ¿no es cierto? Antes de fin de año, subieron 2 resoluciones rápidamente, luego de eso suben una ley rápidamente también, porque en el fondo esta ley, si bien es del gobierno anterior, el de ahora la vino a reafirmar nomás y solo le agregó el tema de los pórticos, de estos del detectores de metales. Con lo único que le agregó, así como rápido, ¿no es cierto?, debido al contexto de la situación que estaba ocurriendo. Entonces, para bien o para mal, era una de las soluciones que dieron en ese momento. Entonces, le hizo este gol entre medio, le puso esta cosita ahí a esta nueva ley, y ya al tiro, si tú mirabas la ley, se comía las resoluciones, por decirlo de alguna manera, ya se las tragaba, ya, o sea, era mejor mirar la ley que las resoluciones porque era más grande, es mucho más trabajo lo que daba la ley que las mismas resoluciones, a pesar que las resoluciones son como más específicos, pero la ley te da una pega pero gigantesca, gigantesca, entonces yo creo que tiene sentido en ese aspecto decir, miren, estas 2 resoluciones, si bien, porque no son resoluciones tampoco incoherentes con la ley, sino es que no eran suficientes, creo yo. ¿Ya? Eso que yo creo que más, porque no creo que digan, oye, estas leyes son incoherentes, nosotros estábamos apuntando para allá y las resoluciones están apuntando para acá. No, sí apuntan para el mismo lugar, pero son insuficientes. Y luego ahora, si tú le sumas estas cosas que están hablando ahora del plan de escuela, ¿no es cierto? No sé cómo le llaman, el plan de escuelas seguras, de este plan que viene ahora, que viene con 5 puntos que son, imagínate, viene el tema de la revisión de mochila, para bien o para mal, eso tiene que estar en una normativa, ¿no es cierto? Tiene que estar en una resolución para saber cómo la escuela tiene que actuar, ¿no es cierto? Y lo otro también, el tema de la autoridad docente, que quieren ejercer o de alguna manera apoyar la autoridad docente, cómo desarrollarla, recuperarla para algunos, para otros, crear una nueva autoridad docente, no sé, hay varias ideas dando vuelta y también eso tiene que estar normado. ¿Qué hace el profesor? ¿Cómo resuelve conflictos? Porque la autoridad docente tiene que ver mucho con eso, en cómo el profesor se enfrenta a un... ¿Qué tiene que hacer un profe frente a un conflicto? Que yo creo que con todo esto que hay, con toda esta normativa, el profesor no sabe qué hacer, ¿no es cierto? Se pierde un poco en la sala por todo el mundo que hay afuera, que está fuera del aula, de lo que ocurre. Entonces, todo eso viene anormal y ahí a mí me hace sentido decir, mire, paremos esto, porque todavía ni siquiera son reales, esas normativas, la 781, 782, ni siquiera estaban, son oficiales todavía. Entonces, parémoslas antes de que sea, porque día 1, día 2 la vamos a tener que parchar. Día 3 le vamos a tener que mandar la otra resolución que arregla la resolución de la resolución. Entonces, tiene una lógica, creo yo, desde ese punto de vista. No es tan alarmista, no es tan grave, no es tan así como bla. Ahora, lástima que las personas que están trabajando haciendo reglamentos en estos momentos o modificando reglamentos van a tener que poner el botón de pause y esperar un poquito cómo, pero no creo que sea muy distinto a lo que ya habla la ley de convivencia escolar, a lo que ya dice la ley de el tema del uso del celular, a lo que dice ya sobre, por ejemplo, el tema del bienestar, todo lo que dice ya la ley de convivencia escolar. Ahora, yo creo que vamos a esperar, mirar la bajada, creo debería estar más ordenada, estas resoluciones deberían ser mejores, pero lo que sí va a pasar es que van a venir mucho más cargadas. Hay gente, yo ya he leído algunos posts, algunos comentarios de algunos, que creen que va a haber un giro. Yo creo que no, yo creo que van a de alguna manera a ya exacerbar lo que ya hay, a dar más obligaciones, más protocolos, y por eso este post de alguna manera este podcast que estamos haciendo hoy día, que lo íbamos a dedicar y lo vamos a dedicar al debido proceso, creo que es central, porque la ley viene a consolidar, la ley de convivencia escolar consolida el debido proceso, lo está consolidando, a pesar de que habla de lo formativo, pero lo consolida a la vez, te está diciendo que tiene que ser un mecanismo. Hoy día en Chile el mecanismo oficial para resolver conflictos es el debido proceso en las escuelas. ¿Ya? Entonces, sí. No es otro, a pesar que se habla de las posibles arbitraje, mediación, pero esos son después del debido proceso. O sea, el debido proceso se tiene que ejecutar. Yo estoy súper de acuerdo. De hecho, yo creo que, porque de la ley se espera que salgan más resoluciones que aterricen la ley, ¿cierto? Sí. Porque uno en la práctica, uno no es que aplique leyes, uno aplica resoluciones normativas, ¿cierto? Tiene que haber un aterrizaje ahí que da la superintendencia. Y también concuerdo en que va a, no sé si la palabra es complejizar, pero nos va a dar más directrices, probablemente sean más instrucciones que se van a traducir probablemente en más burocracia. Creo que va a venir cargado para lo que es la seguridad, ¿cierto? Procedimientos relacionados con seguridad. Probablemente
sea obligatorio, no sé cómo lo ves tú, protocolos obligatorios respecto a situaciones de emergencia, urgencia como tiroteo, no sé. Exacto. Puede O ser sea, que vaya por ahí porque también es parte del plan de seguridad. Eh, sí, entonces yo no, personalmente creo que no va a haber un giro, creo que va por la misma línea, creo que el debido proceso se queda, no lo van a cambiar, no vamos a retroceder de ese estándar. no. Y es muy importante si nosotros queremos estar vigentes y queremos hacer un trabajo que, por un lado, respalde las decisiones institucionales y por otro lado asegure procesos de calidad, de buen nivel, tenemos que manejar qué implica el debido proceso en la práctica. Y de eso vamos a hablar hoy día. Sí, pues de hecho hay principios, por ejemplo, que ya vienen establecidos en la ley de convivencia escolar, que son, por ejemplo, el de trazabilidad, el concepto de confidencialidad, imparcialidad, el proceso justo, racional, que eso incluso viene desde la política de convivencia 2002. La Rosita Palma ya hablaba del proceso justo y racional, ¿ya? Claro. Entonces, es algo que se fue consolidando con las distintas normativas, que eso ya lo hemos dicho todo el rato, ya lo hemos dicho que ya la 482 ya no es suficiente, entonces viene este ajuste, pero lo que viene a hacer esta ley viene, dentro de todo lo que hace, viene a consolidar el proceso de judicialización. Ahora, lo que hay que entender del proceso de judicialización, y en lo cual yo no estoy de acuerdo todavía, en lo que hace esta ley, en separar lo formativo con las medidas disciplinarias. ¿No es cierto? Hay una separación de decir que existen medidas disciplinarias y medidas formativas. ¿Ya? Yo creo que lo disciplinario, ¿ya? Como medida, como consecuencia de un proceso, es formativo. ¿Ya? Eso yo ya he escrito artículos sobre eso en mismo LinkedIn, y yo soy de las personas que creo que no existe no hay una delgada línea entre, están medias mezcladas entre lo formativo y la medida disciplinaria, ¿ya? Entonces, ¿pero qué hace que la medida disciplinaria sea formativa? Es el debido proceso. Súper de Eso acuerdo. hace, eso hace que la medida que... ¿Por qué? Porque lo que viene a ser el debido proceso, es decir, lo primero que le viene a decir a la escuela, no tome decisiones anticipadas. No tome decisiones rápidas. Al contrario, espere. Primero escuche, ¿no es cierto? Luego investigue, luego tome una decisión, notifíquela, ¿no es cierto? Notifique el proceso, todo eso. Notifíquele al estudiante, notifíquele, dígale en qué falta incurrió. Luego de eso, investigue, ¿no es cierto? Luego de investigar, decida, y no solo eso, sino que déle la posibilidad a esa persona a que vuelva a replantear y vuelva a tomar, de alguna manera, volver a analizar la decisión. Eso es lo que hace el debido proceso. O sea, y todo ese proceso es muy pedagógico, es muy formativo. De Si uno, acuerdo. Y de hecho aprende el estudiante que le aplicas la medida y aplica el resto también, que ven esa aplicación claro, de la medida un ejercicio de responsabilidad, si queremos un ejercicio de ciudadanía. Todo el proceso de convivencia escolar va ligado con aprender a convivir. Entonces, exacto. mira, yo voy a meter la cuchara y me voy a venderar con esto, que yo siempre lo digo. Yo también pienso igual. Creo que esta dicotomía de enfocar las medidas disciplinarias como y llamarles punitivo, yo creo que es un sesgo. Ya lo he dicho ya en varios episodios. Creo que también tiene una connotación formativa. Creo que una medida disciplinaria no tiene por qué tener esa connotación de castigo, sino que es eso, consecuencia que te endereza, que te disciplina. ¿Ya? Sí, Creo que darle la connotación de castigo es ir un poco más allá y antagoniza con la función formadora y después andamos reclamando, andamos llorando que el profesor y la escuela tiene cada vez menos autoridad. Efectivamente, si estamos en contra de los mecanismos de disciplina, que son parte, que son potestad de la escuela, que es parte del rol formador que tenemos. Lo mismo que aula segura, que siempre hay como este debate de que si ayuda o no ayuda aula segura. Es un rol, es una herramienta que tiene el colegio para aplicar disciplina y la disciplina asegura que mantengamos comunidades que vayan en línea con la norma, con lo bueno, con lo deseable, con el perfil de estudiante. Entonces, sí creo que disciplina definitivamente forma también, y ponerlo en antagonismo con las medidas formativas, creo que perdemos ahí, con esa visión. sí, En mi coincido percepción, ¿eh? totalmente, ¿no? Coincido totalmente contigo. Y lo otro es que estaba pensando un poco en esto de la derogación de lo que habían dicho. Ahora, si tú miras cómo ha dictaminado la superintendencia o cómo ha resuelto los conflictos la superintendencia, incluso tribunales de justicia, apuntan a estos principios.
Lo que hace los tribunales de justicia es ver si se aplicó o no se aplicó el debido proceso. Correcto. Mira eso nomás. ¿Te fijas? O sea, si a un estudiante, si tú miras muchas resoluciones de los tribunales de justicia, multa a la escuela cuando no cumplió el debido, cuando no escuchó al estudiante, cuando fue arbitrario, cuando no fue legal. Estos son principios los que estoy hablando. Por ejemplo, aplicó dos sanciones frente a un mismo hecho, el principio de unicidad, o el mismo principio de tipicidad, que no estaba escrito la falta en el, no estaba escrito no solo la falta, sino la medida disciplinaria con respecto a esa falta, tampoco estaba escrita en el reglamento interno. Frente a eso, esos principios son los que ya lleva 5 o 6 años la superintendencia, por lo menos, dándole muy duro, y las tribunales de justicia también, independiente de la resolución, independiente de la ley, independiente de todo lo que hemos hablado. Y todo esto de la derogación, da lo mismo, porque hay principios en los cuales se está sentando la convivencia escolar, y que hace este modelo de convivencia escolar único en el mundo, creo, al parecer, es que nosotros tenemos este mecanismo del debido proceso, ¿ya? Obviamente ajustado, simplificado al debido proceso, me imagino, de los tribunales de justicia. Es una simplificación, ¿ya? Ahora, lo que sí hay que tener claro que eso es lo que nos hace distinto, es lo que Chile como país decidió cómo va a resolver sus conflictos, y por eso hay que tener claridad el encargado de convivencia, independiente de que lo pueda criticar, no lo podemos criticar, que eso es algo también que me gustaría mencionar. Nosotros somos críticos del modelo, somos súper críticos del modelo, pero también nos interesa en este podcast entregar herramientas a los encargados de convivencia, porque la crítica, si bien es buena para reflexionar, pero no le va a servir para al otro día resolver un conflicto de convivencia escolar o tomar las mejores decisiones. Entonces, en base a eso, nos gusta también hacer este tipo de podcast donde entregamos más herramientas, donde les decimos, hazlo, ¿ya? Independiente que tú estés o no te parezca, no te guste el modelo del debido proceso, pero tienes que hacerlo parte de tuya, tiene que funcionar, ya incluso en faltas leves. O sea, yo motivo a hacer el ejercicio, háganlo el ejercicio, en faltas leves, hazlo cortito, escucha al otro, dale una posibilidad, toma una decisión en base a una investigación, en breve, así como trata de hacer ese ejercicio del debido proceso, porque ese es el mecanismo que tenemos hoy día, ¿ya? Y no solo eso, el debido proceso valida si es que después, porque eso es lo otro, ese es el que valida que tú tomes una decisión que puede ser una medida disciplinaria. O sea, si tú después suspendes a un estudiante, el respaldo es el debido proceso. De acuerdo. Entonces, entonces, hablar del debido proceso hoy día, yo creo que es el centro de esto. Sí, creo que un centro, de varios, pero creo que un centro importante. Y todos los protocolos pasan por el debido proceso, ¿no es cierto? Tienen una pasadita rapidito de cumplir el debido proceso. Entonces, es bueno tenerlo como ejercicio, es bueno hacerlo, ejecutarlo y conocer los principios que hay detrás, que creo que son relevantes cuando el encargado de convivencia los conoce, se puede mover de manera más simple y no estar anclado a estar leyendo a cada rato el reglamento. Si tú te manejas en el debido proceso y conoces bien los principios que están detrás, puedes resolver incluso sin ni siquiera mirar un reglamento interno de una escuela. Puedes instalarte una escuela y hacerlo, ¿no? Ejecutarlo, porque el hecho de ejecutarlo va a estar dentro de la normativa. Exactamente. Y Robinson, aprovecho de saludar a la gente que nos está escuchando hoy día. Le mando un saludo a Víctor Cárdenas, que es fiel oyente de este podcast. Saludos para allá, Víctor, a Concepción. Y para también todos los que nos están escuchando, este es el episodio 4 del podcast, de la temporada 2 del podcast Convivencia Escolar No Hace Nada. Hoy día vamos a estar, para la gente que se está sumando ahora, vamos a hablar específicamente del debido proceso. Y partimos de la premisa que el debido proceso llegó para quedarse. Podemos criticar, como decía Robinson, pero el día de mañana igual tienes que aplicar protocolo en base al debido proceso. Si el tema va a la superintendencia, te van a medir por el debido proceso. Si tu protocolo toca derechos que se han sido vulnerados, independiente por quién, el Tribunal de Familia también te va a medir en base al debido proceso. Por lo tanto, tenemos que dominar las reglas del juego. El propósito de este podcast, como dijo mi colega recién, va a entregarte herramientas para que tú puedas defenderte y hacer el mejor trabajo posible el día de mañana. Porque, como digo, esta es la lógica de la convivencia escolar hoy día. Entonces, invitamos a nuestros amigos que si tienen preguntas, si tienen comentarios, consultas, incluso quejas, si alguien no está de acuerdo con lo que estamos diciendo, por favor, escríbanos. Nosotros podemos interactuar. Ahora tenemos preparado, Robinson, algunos puntos que podemos empezar a abordar. Sí, a mí me gustaría, antes que eso, primero
dar el piso un poquito que hay detrás y decirle a los encargados de convivencia que nos estén escuchando y a los directores también que nos pueden escuchar o coordinadores que están viendo cómo los equipos trabajan o colaboran con los equipos de convivencia escolar. Es la mirada que hay detrás de lo que hemos hablado, es la mirada detrás del debido proceso. ¿Ya? El debido proceso no es un procedimiento que está en una carpeta, no es simplemente un procedimiento que yo hago para llenar una ficha, sino es la oportunidad que tengo yo como escuela para comenzar a trabajar la parte formativa-pedagógica de un estudiante que vive este proceso, tanto desde el punto de vista como el estudiante que puede ser eventualmente una víctima o eventualmente el que es victimario. ¿Ya? Vamos por ponerle un nombre, ¿no es cierto? O de los involucrados. ¿Ya? Para todos, si se hace de manera lo más pedagógica posible, porque esa es la idea. ¿Ya? Básicamente yo creo de cuando se pensó, esto es una cuestión mía, que yo creo que de cuando se dijo, hagamos esta cosa del debido proceso, instalémoslo en la escuela, sino es que había que darle una lectura pedagógica. ¿Ya? Una lectura pedagógica, que hoy día muchas personas no se la dan, ya que es lo que dijo Miguel Ángel, se habla mucho de lo punitivo, ¿no es cierto? Del paradigma punitivo hacia el formativo. Yo creo que eso no es así, esa es una dicotomía que no es, yo creo que si es bien trabajada, de hecho el término castigo ya no es porque debería ser una consecuencia de un proceso. La expulsión, la cancelación de matrícula, la suspensión es una consecuencia de un proceso. ¿Ya? De un proceso que es llamado debido proceso. Por eso es una consecuencia, ¿ya? Que se entiende desde la pedagogía. Y nosotros, en la escuela, nuestra misión es darle la bajada pedagógica. Entonces, por eso queremos hablar de estos principios que están detrás del debido proceso, que son súper pedagógicos. ¿Ya? Si uno le da la lógica, le dice, es como explicarle a la comunidad por qué estos principios son relevantes. Entonces, para comenzar, anotamos, son varios los principios, pero no creo que lo alcancemos a ver todos, pero vamos a ir trabajándolo y creo que después de esto vamos a hacer una publicación de algún artículo, algo ahí que como pueda resumir o darle más profundidad y más detalle a lo que estamos diciendo, ¿ya? Hay un primer principio que, por ejemplo, que es el de tipicidad, que yo lo nombré hace poquito, que tiene como una frase clave que es que si no está escrito, no vale. Que podría ser como la frase que está detrás del principio de tipicidad. Y ese principio, lo que desde el punto de vista pedagógico, creo yo, es de decir que las reglas son claras. La escuela tiene las reglas claras. ¿Y cuáles son las reglas? Las que están escritas en el reglamento interno. No es que se nos ocurrió hoy día hacer o suspenderte, o se nos ocurrió que la falta tuya tenía que ir en relación a una suspensión, o no solo eso, o eso que hiciste es una falta. ¿No? Porque eso que hiciste es una falta porque está considerada en el reglamento. Entonces, es parte de lo pedagógico ahí, es decir, que la escuela tiene reglas claras que se deben cumplir, creo yo. ¿No es cierto? No es que un día se levantó el inspector general y dijo, ahora eso que hiciste, ahora es una falta. No, siempre ha sido una falta y no depende del humor o el estado de ánimo del inspector general, no depende del humor o el estado de ánimo del director o del profesor, sino es que eso que hiciste es una falta y no solo eso, sino es que además está relacionado a una medida o a un proceso que se llama debido proceso, donde vamos a conversar, vamos a escuchar. No es una cosa antojadiza de la escuela, está escrito. Y ese principio es el principio de tipicidad. Y la premisa es, si no está escrito, no vale, no existe. No existe, exacto. Y sabes que te voy a poner un caso bien extremo. Conozco un caso normalmente pasa esto y donde más se nota y donde más duele a los colegios es en aula segura. Porque cuando tienes faltas gravísimas, que no están escritas como faltas gravísimas, perdiste. O sea, si tú, no sé, te voy a poner un ejemplo, de que está tipificado prenderle fuego a un inmobiliario. Y dice ya, solamente castigamos cuando el estudiante y la falta dice por prender fuego, por incendiar. Pero no en tus faltas, por ejemplo, y esto es tarea para todos los que nos están escuchando, revisen. En tus faltas gravísimas aparece como causal de expulsión o como falta gravísima el portar elementos incendiarios, porque no es lo mismo hacer fuego que portar un elemento incendiario. Porque el estudiante puede tener una lata, un spray y un encendedor. Y dice, no, pero este es simplemente un spray y un encendedor. ¿Por qué me está culpando de algo que no he hecho? Pero si el porte está sancionado, tú puedes aplicar una falta. Puedes aplicar una medida. Pero si no está escrito,
corres el riesgo de caer en la arbitrariedad, en la no racionalidad, y Y ahí estás vamos en el pasando a llevar otros principios que vamos a ver ahora. Se conecta justamente ahora que ya lo nombraste, el principio de la no arbitrariedad. Y ese tiene que ver con la lógica del capricho, ¿no es cierto? De que no es caprichoso lo que se está sancionando o lo que se está regulando al estudiante. No es un capricho del director, un capricho del inspector general, sino es que porque está escrito. Y eso es importante y eso hace que la cosa no es por presión ni por criterio, sino es que porque hay un reglamento interno que avala. Y ojo, que recordar que el reglamento interno, si bien tiene que responder a la normativa, también responde a lo que la comunidad. ¿Ya? Recordar que detrás de del reglamento interno hay un principio que es el de participación. Entonces, ese reglamento interno no es solo la normativa, sino es que lo que la escuela como comunidad quiere para sus estudiantes. Entonces, no es solo cuando el inspector general o el encargado de convivencia habla del reglamento interno, tiene el respaldo de la comunidad. ¿Ya? Le está haciendo valer la palabra de toda la comunidad que está representada en este reglamento interno. Los asistentes de la educación, los apoderados, los mismos estudiantes, los docentes, el equipo directivo, incluso hasta el sostenedor, ¿ya? Que están representados a través del Consejo Escolar, obviamente, que actualizaron este reglamento interno. Bueno, y el Estado de Chile, porque está apegado a la normativa del Estado de Chile. Entonces, es importante que detrás de ese reglamento interno hay un fundamento muy fuerte. Entonces, por eso se aplica y por eso es tan riguroso el tema de la lógica de cómo plantearse un reglamento interno, ¿ya? Porque es el que me da el piso para poder tomar mis decisiones. No sé si otro principio que quiera... Sí, bueno, mira, a mí siempre me llamó la atención el de la arbitrariedad, mucho, porque, y ¿sabes qué? ¿Te acuerdas cuando tuvimos el podcast el año pasado? Creo que fue con Aarón, de que hablábamos o con Raúl, puede ser con Raúl Ortega, de que hablábamos de que antiguamente cuando una estudiante quedaba embarazada, se le aplicaban medidas disciplinarias, por ejemplo. O por ejemplo, un estudiante porque sus papás se separaban, en la lógica de los colegios particulares pagados, se aplicaban medidas donde dejaban de ser parte del colegio, se los sacaban. Bueno, esas medidas son arbitrarias y no son proporcionales a ninguna falta y no responden a ninguna lógica de derecho, sino que responden a un criterio que es personal, podemos decir a esta altura ya antojadizo que puede tener un colegio o un inspector en el tiempo en que el inspector era amo y señor, ¿cierto? Exacto. Entonces, este principio de la no arbitrariedad viene a asegurar de que la persona que aplica una medida, que toma una decisión, se va a basar en lo que ya está escrito en el reglamento interno. Entonces tiene estricta relación con la tipicidad. Tiene que estar escrito para que pueda hacerse valer. Finalmente, todos los principios se relacionan entre sí. Sí, todos tienen una lógica, una coherencia. Tú dijiste algo muy, muy interesante que tiene que ver porque recuerden que el debido proceso lo que vino a resolver es solucionar los problemas que habían antes, ¿ya? Antes del debido proceso, antes de que se hablara de convivencia escolar, los colegios aplicaban sanciones sin un mecanismo, el único mecanismo que existía era el mecanismo que la misma escuela disponía, ¿ya? Y el mecanismo era básicamente se iba al inspector y el inspector aplicaba la sanción, justa, injusta, y a eso la justicia dependía de la persona que estaba ahí. Podía llegar un inspector súper justo un día y trabajaba 4, 3 años, 5 años, se iba y llegaba un inspector que no era muy justo y aplicaba como a él se le ocurría, ¿no? ¿Ya? Hoy día no, hoy día todos los inspectores, todos los encargados de convivencia escolar tienen un modelo, ¿no es cierto?, en el cual se sustenta todo esto que es lo que estamos hablando hoy día, el debido proceso. Y uno de esos es la no arbitrariedad, uno de los principios, y la proporcionalidad, el ser proporcional, ¿no es cierto? Porque se dieron muchas injusticias, ¿ya? Y como dice Miguel Ángel, esto lo hablamos con Aarón Sandoval en el capítulo sobre el debido proceso que hicimos el año pasado, con él. ¿Ya? Y él lo que vino a resolver es el debido proceso. Yo creo que sí lo ha resuelto de alguna manera. Ya no se sanciona a las personas porque, ¿no es cierto?, no se expulsa a una estudiante porque está embarazada. Eso ya no ocurre, o no se cancelan matrículas por otro motivo, ¿no es cierto? A lo mejor por temas del uniforme, por temas, ¿ya? Recuerden que todo esto también tiene que ver con el tema del enfoque de derecho, ¿ya? El debido proceso viene a consolidar lo que es el enfoque de derecho, que también es un principio de las políticas convivencia escolar 2015, que ahí es como se comienza a hablar del enfoque de derecho, y eso se empieza a desarrollar en las distintas, hasta ahora, sigue el tema del enfoque de derecho. Entonces,
¿Tiene cierta coherencia? ¿Viene a resolver problemas? Sí. Lo que está en tela de juicio es que se aplica a todo tipo de conflicto, ¿no es cierto? En la exageración del modelo de la aplicación del debido proceso o de la activación de protocolo, que es lo que hemos hablado también con Pedro varias veces. ¿Ya? Con Pedro también hemos hablado sobre esto, pero en el fondo el encargado de convivencia que se maneje mejor en el debido proceso, el inspector que se maneje mejor en el debido proceso, se va a sentir más tranquilo al aplicar ciertas acciones dentro de la escuela. Y estos son los principios que están detrás: tipicidad, no arbitrariedad, por ejemplo, el derecho a la defensa, también es otro principio. El que el estudiante, y es súper pedagógico y es súper formativo, que el estudiante que sienta que está involucrado en una situación tenga la oportunidad de defenderse, tenga la oportunidad de decir, miren, yo no fui, o esto no pasó, o esto fue de esta manera, porque hacer un relato de la defensa, ¿ya? Entonces, es otro principio que tiene que estar dentro de este proceso. Así que es muy importante mirar estos principios, entenderlos, considerarlos. Ahora, todos estos principios están en la ley. Están en la 482 también, ¿eh? Que es la que está vigente. Si tú miras, no arbitrariedad, justo, racional, están en la 82, perdón, en la 482. No es algo que estamos, o por creer que están derogados hoy día a la 781, están estos principios en la 482. Así que, por ejemplo, también el de unicidad, el principio de unicidad de sanción. Eso es muy importante. Sí, pues es muy importante. Muchas escuelas, es un error frecuente. Muy frecuente. Y tengo varios ejemplos. Mira. Primero expliquemos qué es el principio de unicidad para que tengan claridad. El principio de unicidad tiene que ver con no aplicar dos sanciones frente a un mismo hecho. Eso es básicamente. No se puede. No puede castigarse sobre el castigo. No puede aplicarse una sanción sobre la sanción. ¿Ya? Esto es un principio legal, creo que a nivel constitucional. No se puede bajo ninguna... no se pueden aplicar dos medidas disciplinarias frente a un mismo hecho. Eso es básicamente, ¿ya? Miguel Ángel, ¿tú tenías un ejemplo? Sí, mira, este es un caso que salió en el Diario Constitucional el año pasado, famoso, porque resulta que un colegio aplicó aula segura, pero hizo una suspensión como parte de un procedimiento, como que suspendió porque un estudiante hizo algo indebido, y después de la suspensión notificaron de que iban a empezar aula segura. ¿Y qué pasó? Que ahí tenéis dos medidas, porque si ya suspendiste, en la lógica de la medida disciplinaria, si tú vas a aplicar una aula segura, significa que hay dos medidas en juego: o cancelación de matrícula o expulsión, que son dos medidas diferentes, que las dos son regidas por la ley de aula segura. Pero, ¿cómo vas a poder aplicar o expulsión o cancelación de matrícula si ya suspendiste de manera disciplinaria? Ahora, ¿qué pasó? Lo que pasó es que este colegio, cuando suspendió, no fue claro en indicar que la suspensión fue de carácter cautelar, sino que aplicó una suspensión de carácter disciplinario. Y ese detalle de poner en el registro, en el acta, y este tiene que ver con el principio de trazabilidad y registro que vamos a ver al tiro. Sí. Si tu registro no respalda y no indica con precisión de que tú aplicaste una suspensión cautelar, se asume que es disciplinario. Sí. Y si ya suspendiste, no puedes aplicar otra medida disciplinaria. Y ahí, en tu gestión, jodiste, quedaste hasta ahí nomás, porque la suspensión puede ser quizás una medida suave, que no se condice con una gravedad, a menos que haya suspendido 5 días, no sé. Pero aún así, no te permite escalar a otra medida más grande. Ya fue, y aplicaste suspensión y perdiste. Entonces ahí deja la posibilidad de aplicar la medida real, proporcional a la falta, porque te equivocaste. Y ahí, esto es tarea para todos los que no escuchen, chequeen si su reglamento interno está establecido la suspensión como una medida cautelar, para distinguirla de la disciplinaria. Esto sí se sostiene de acuerdo a la 482, porque estamos ahora está vigente la 482. En la última parte de la resolución aparece un subtítulo que dice medidas excepcionales. De las medidas excepcionales justamente aparece la suspensión cautelar, que puede aplicarse como máximo hasta 10 días. Son 5 días y se puede prorrogar por 5 días más. ¿Ya? Pero si no está en su reglamento interno, no cumple con el principio que ya vimos recién, ¿cierto? Que tiene que estar escrito para que cuente. Agrega. Sí. Yo quisiera agregar algo con lo que tú estabas hablando, porque es importante esto que dijiste ahora. Es un error muy frecuente y yo creo que también hay que saber comunicarlo,
¿ya? Cuando se aplica una medida cautelar, ¿ya? Me gustaría que la pudieras después desarrollar un poquito más. ¿Qué es la medida Ya, cautelar? Explicarla perfecto. bien, Miguel Ángel, tú que te manejas bien en eso en esa Dale. parte, explícala bien, pero pasa mucho que cuando se aplica una medida cautelar no se le explica bien al apoderado del estudiante que se le está aplicando esta medida cautelar. Entonces el apoderado cree que su hijo fue suspendido o fue castigado. Entonces dicen, pero ¿cómo si mi hijo no fue aquí es la víctima y lo están suspendiendo? Y no entiende que hay medidas cautelares que tienen que ver también con la protección, porque es lo que busca una medida cautelar es proteger, Mm, me imagino yo, desde ese principio, porque puede ser que exista un riesgo de ese estudiante, el estando durante ciertas circunstancias, durante cierto periodo donde ocurrió un conflicto, permanecer en el colegio. correcto. Y Mira, es sinónimo, medida de resguardo o medida cautelar. lo puede Y tiene la medida de resguardo o medida cautelar, responde a la necesidad de, justamente como dice la palabra, resguardar a que haya una situación de daño, por ejemplo, de evitar que dos estudiantes se expongan a una situación que escale. El ejemplo clásico, tenemos una riña entre dos estudiantes, imaginemos primero, segundo, medio, con todo este tema hormonal, la adolescencia, ¿cierto? La intensidad de la rabia, etcétera, hay un riesgo de que si se vuelven a encontrar, se agarran a combos de nuevo. Como encargado de convivencia escolar, si está escrito en tu reglamento, chequéalo, tienes la opción de aplicar como medida de resguardo una suspensión de carácter cautelar. No es una suspensión disciplinaria. En el fondo es, imagínate una pelea que pasó el jueves. Tú le dices ya, se va con suspensión cautelar el viernes y tiene viernes, sábado y domingo para que baje la intensidad, para que baje el calor y el riesgo de que se vuelvan a agarrar a combo el lunes. Y es una medida válida. Y si es de Exacto. carácter cautelar, tú igual puedes aplicar una medida disciplinaria. Porque el principio de no aplicar dos medidas por una falta aplica para las medidas disciplinarias. Porque sí está contemplado y sí es posible aplicar una medida disciplinaria en conjunto con una medida de otra naturaleza, que puede ser una medida psicosocial, una medida pedagógica, una medida reparatoria y por supuesto una medida cautelar o de resguardo. ¿Ya? Ahora, hay una diferencia en términos de, ahora que estás mencionando esto, hay una diferencia entre la medida cautelar y la medida disciplinaria en términos de temporales, porque la De medida tiempo. cautelar se aplica rápidamente, porque lo que tú estás buscando es proteger. Entonces es una medida rápida, no necesitas un debido proceso para eso, porque el debido proceso, el final del debido proceso, la consecuencia podría ser una medida disciplinaria. Una Podría medida disciplinaria. serlo también, y podría no serlo también. Ojo que el aplicar un debido proceso no significa que yo vaya a terminar en una medida disciplinaria. No De es, acuerdo. no es tan A más B igual C, no es matemático esto. ¿Ya? Incluso es probable que aplique mucho debido proceso y no termine en medida disciplinaria, sino termine en una mediación, en una Correcto. resolución de conflicto arbitrario. Pero lo que quiero decir aquí, que la diferencia está en que la medida de resguardo se puede aplicar en cualquier momento, Y te incluso en voy a el dar un momento, ejemplo. Un porque es muy protocolo de vulneración de derechos o un claro. protocolo de actos de connotación sexual, te llega un rumor de que hay dos estudiantes que habrían incurrido en algo sexual donde uno transgreda al otro. Tú, sin hacer investigación, sin llamar a apoderados, tú puedes tienes la potestad de aplicar una medida como decir, ya estos estudiantes se me separan. Uno se me va a la biblioteca, se queda con un inspector, se queda con un profesor, y ahí aplicaste una medida de resguardo. A No mí, aplicaste no sí, alcanzaste a aplicar nada del debido proceso, pero porque todavía ni siquiera ocupaste han investigado, a lo mejor, ni siquiera han investigado. exacto, pero ante la alarma, tú aplicaste una medida para evitar una victimización nueva. Exacto. Donde De tiene hecho, me mucha acordé, relevancia es cuando hay un funcionario implicado en una acusación. Si a sí, ti te llega el relato y tú no lo has podido verificar de que un funcionario incurrió en un acto de vulneración hacia otro estudiante, que puede ser agresión verbal, agresión física o sexual, tú puedes aplicar una medida de resguardo. De hecho, el protocolo y la normativa espera de que tú rápidamente apliques un resguardo antes de la investigación incluso. Porque el foco está, más que en hacer el debido proceso, el foco está primero en la protección del estudiante o del miembro de la comunidad educativa que podría estar dañado. Y eso no va en desmedro que tú puedas hacer igual un debido proceso como corresponde. Y dos cosas. después puedes retirar la medida de resguardo inicial. Sí, quiero decir dos cosas agregadas a lo que tú estás diciendo. Uno, yo ¿Vale? me acuerdo de la época, hace un par de años atrás, no voy a decir el colegio, pero trabajé en una escuela donde hubo muchas funas. Y ahí aprendí mucho sobre la medida de resguardo, cómo aplicarla. Y me fue muy, muy útil, muy útil.
Porque independiente que las funas sean ciertas o no ciertas, pero el hecho de que funaran a un estudiante, muchos alumnos se juntaban y querían ir a pegarle o querían ir a enfrentarlo. Entonces, para evitar eso, se ha aplicado la medida de resguardo. Me sirvió mucho, fue muy útil, debo decirlo, para ese tipo de situaciones, ¿ya? Fuera la funa correcta, incorrecta, digamos, en términos de que el hecho al cual estaba siendo funado el estudiante, claro, fuera real o no real, a eso me refiero. O sea, funar está mal, pero en términos de si el motivo que había detrás de la funa era verídico, era cierto. Independiente de eso, antes de investigar si era cierto, podíamos hacer medida de resguardo, y de verdad la familia lo agradecía mucho, si era como igual, y tiene sentido común. Si ustedes se fijan en la medida de resguardo, tiene un sentido común, ¿no? Porque es protegerlo. Lo vamos a sacar de la escuela para protegerlo, porque le pueden venir a pegar de otra escuela, un montón de cosas que lo ponen en riesgo un menor de edad, ¿ya? Lo otro es, me acordé, estas famosas resoluciones que están derogadas, hablaban del resguardo y también hablaban de la protección. Tenían esa carga sobre la protección, primero por sobre incluso investigar. Es lo primero que hay que hacer, es proteger, ¿ya? Ahora también tiene harto sentido común. Es lógico, yo lo encuentro, o sea, no lo encuentro algo terrible que dijeran, oye, pero Pop, al contrario, tiene harto sentido común primero proteger antes de investigar. Por eso, el debido proceso lo que dice es tómate el tiempo. No actúes a la rápida, preocúpate primero de proteger y después investigas y escuchas y haces todo eso con calma antes de tomar una decisión, ¿ya? Bueno, y eso es un poco lo que quería explicar, que la diferencia entre la medida disciplinaria y la medida de resguardo, que una se puede tomar en cualquier momento, incluso en el mismo debido proceso, en algún momento también puede decir, no me voy a tomar una medida de resguardo ahora porque ahora es peligroso para este estudiante, y la diferencia es que la medida disciplinaria es una decisión que se toma al final del debido proceso, ¿ya? Que podría ser una suspensión, pero al final del debido proceso. Eso. O puede ser también una separación del espacio, ¿cierto? Una separación de espacio. Puede ser muchas. Que es lo que yo decía, que vaya a biblioteca en vez de estar en el momento, puede salvar a alguien de un linchamiento, como el escenario que tú nos planteaste, la funa. Son cosas prácticas que, como bien dices, son de sentido común. Sí. Bueno, los tenemos, miro para acá de repente porque tengo las hojitas anotadas de lo que queríamos decir hoy día, porque son hartos puntos que no creo que alcancemos a ver ya por el horario, pero sí los tenemos anotaditos, así que por eso de repente miro como para el lado, porque no quiero perderme y no quiero dejar nada afuera, porque considero que es importante para los encargados de convivencia que no han escrito harto de texto, porque quieren saber un poco, y lo otro que los que están escuchando ahora en estos momentos, así que ya, como dijo el Miguel Ángel, el otro principio que también es importante, y lo hablamos en la anterior, es el principio de trazabilidad y registro, ¿ya? Que son muy relevantes porque no es llenar papeles, ¿eh? Esa cuestión de las muchas escuelas creen que es llenar papeles. Hay mucho papeleo de trazabilidad innecesaria e inútil, que no aporta, ¿ya? Por eso hay que ser súper claro en lo que se escribe en el acta, ¿ya? De lo que se informa en el acta, ¿ya? Y hay cosas que son súper importantes en el debido proceso, por ejemplo, indicar, tiene que quedar en el acta cuál es la falta que cometió, si es que sí o no se abre un protocolo, si corresponde, ¿no es cierto? Tiene que quedar eso, que se le notifica al apoderado, porque hay muchos apoderados que se les cita, pero nunca se les dice qué fue lo que pasó o no se les explica que se va a abrir un protocolo, Ya, esos tres elementos creo que son básicos, no sé si se me va alguno, en esa acta, en la primera acta, que se escribe frente a un conflicto. Independiente de que lo escuches, que haga el descargo el estudiante, que te cuente todo lo que es muy importante que quede escrito, que el estudiante se da por enterado que hay una falta que se cometió, que se va a investigar sobre esa falta, que se va a abrir un protocolo, ¿no es cierto? Y que se abre un proceso de investigación donde todavía no se ha resuelto nada, sino es que se abre un proceso. Le tiene que quedar súper claro al apoderado, súper claro al estudiante y ojalá notificado a través de esta acta. Las actas son estratégicas porque son tu resguardo que hiciste la pega. Sí. Y al momento de defender tu trabajo, lo único que queda no son las palabras o lo que está en la memoria, lo que queda es lo que sirve es lo que está en el acta. Me imagino que todos aquellos que nos escuchan y que han pasado por un proceso de responder a una denuncia, ¿cierto? Un requerimiento de la superintendencia, sabe que la evidencia que pesa es lo que está escrito. Y así también, me imagino que más de alguno nos ha pasado que nos damos cuenta que el acta no nos sirve.
no dice nada. Me ha tocado, viendo casos de otros colegios, Robinson, que de repente hay actas que dicen, por ejemplo, un acta que dice, se conversa con el estudiante. Exacto. ¿Pero Y qué? perdónenme lo frontal, pero muchas veces pasa eso con inspectores. Inspectores que en mucho trabajo que tienen, anotan, porque a veces el inspector está más lejano del debido proceso, el encargado de convivencia escolar lo tiene más integrado por la misma pega y por las consecuencias de no hacerlo, pero el inspector está un poco más lejos. Y el inspector suele notar, se conversa con el estudiante o se corrige al estudiante y él cumple con hacer un acta, pero esa acta no te sirve como evidencia, porque no evidencia nada. Evidencia quizás que se habló en un día específico porque nota la fecha, pero no dice el contenido, no dice si esa acta fue en el marco de un protocolo, no dice los antecedentes que se abordaron, no dice si hay alguna falta acreditada, ni cuáles son las medidas a aplicar. Incluso cuando tú haces un procedimiento simple, que no es un protocolo, y al estudiante tú le conversaste, por favor, sea considerado, no maltrata a su compañera, no le diga comentarios que pueden ser dañinos, esa misma conversación puede llamarse diálogo formativo, y esa es una medida formativa. Exacto. Y te conviene registrar que es un diálogo formativo, porque el día de mañana, cuando tú lo tengas que sancionar, y tú le digas, ya, va con no sé, una carta de compromiso, una carta de amonestación, de precondicionalidad, la medida disciplinaria que tú quieras, el apoderado te dice, pero ¿cómo? Si es primera vez que mi hijo hace esto, ¿por qué una medida tan fuerte? Y tú dices, no, aquí yo tengo escrito que lo hablamos todas estas veces como diálogo formativo. Entonces es una reincidencia. Pero si no está escrito y solo dice, se conversó con el estudiante, no tiene peso. Y ahí tu decisión de aplicar la medida, la decisión institucional que tomaste, pierde fuerza, porque no tienes un acta que te respalde. Entonces, la falta de actas de calidad estratégicas te va a pesar en los casos chicos y te va a pesar en los casos grandes. Lo penca es que, lo fome es que los casos grandes te pesa con multa y tiene consecuencias. Sí, a propósito de esto que estamos hablando, la ley de convivencia escolar trae algunas cositas importantes con respecto a la... que no lo traía las resoluciones, ¿ya? Que tiene que ver con la temporalidad, de cuánto tiempo tienes para investigar, por ejemplo, lo traía la ley, lo trae. También hace una diferencia de las faltas leves. Te da un tiempo para resolver faltas leves, también creo que 24 horas, algo así. 24 horas las faltas leves. Hace cosas más precisas que las resoluciones. Venía con cosas mucho más precisas. Incluso es tanta la consolidación del debido proceso que ahora, frente a una cancelación de matrícula, hay que hacer un informe. Correcto. Que las resoluciones no lo consideraban. Hay que hacer un informe de cierre, un informe final. Y ese informe es la trazabilidad. En ese informe probablemente tú vas a tener que explicar todo lo que se hizo con el estudiante, los procesos que se hicieron, las actas que se llenaron, las firmas, y tiene que ver con lo que está hablando hoy día, porque la trazabilidad, si bien dentro de un conflicto, es lo que se conversa, ¿no es cierto? Es lo que estamos hablando ahora, lo que tiene que tener, si hay sí o no protocolo, sí o no, si se aplica o no se aplica, pero luego de eso, si es que se hace una medida formativa de un acompañamiento, eso también tiene que estar en acta. Es parte de la trazabilidad, porque si tú hoy día frente a una situación de un estudiante decides no aplicar una medida disciplinaria, no significa que después ese estudiante cometa otra falta y sí decidas tomar una medida disciplinaria. Entonces, tu trazabilidad anterior de lo que ocurrió antes y de lo que hiciste como escuela, te va a permitir tomar una decisión, una segunda decisión frente a otro hecho. ¿Ya? Porque si no se tomó en el primer hecho, recuerden, eso también, unicidad, principio de unicidad. Si tomaste la decisión de no aplicar una medida disciplinaria en el primer hecho y hacer formativo, luego en un segundo hecho sí lo puedes aplicar. Porque es otra situación, es otro hecho. Pero es la trazabilidad anterior te va a servir de apoyo, porque si nosotros pasó esto en un principio y esa vez cuando este alumno hizo esto, nosotros decidimos aplicar una medida formativa y le hicimos un acompañamiento, un apoyo psicosocial, todo lo que ha nombrado Miguel Ángel, pero ahora frente a este otro hecho, que sí tiene de carácter de gravedad a la convivencia, vamos a aplicar una medida disciplinaria como la cancelación de matrícula. Toda esa historia es parte del informe que va a pedir, seguramente, es parte del informe que está pidiendo, de dónde sale esa lógica del informe que pide esta nueva ley. ¿Ya?
lo que tiene que estar dentro del informe. Entonces, el principio de trazabilidad, el criterio de trazabilidad, porque no sé si es un principio o un criterio, ¿eh? Habría que ver ahí bien, pero esa forma de trabajar desde la gestión es muy importante, ¿ya? Que todo lo que se haga tiene que escribirse, todo, ya sea dentro del debido proceso o fuera del debido proceso, que es los planes de acompañamiento, todo lo otro, ¿ya? La trazabilidad es algo transversal en el actuar del encargado de convivencia, más allá incluso del debido proceso. Es un principio tanto en lo leve como en lo gravísimo. Sí, es un principio mucho más grande de lo que uno cree, ¿ya? Porque ese es justamente una buena trazabilidad, mirado desde el punto de vista estratégico, más que de formativo, más que pedagógico. Ahora voy a ser estratégico, me voy a poner desde el punto de vista estratégico. Me conviene tener una buena trazabilidad frente a una posible denuncia. Eso desde el punto de vista estratégico, porque voy a tener cómo responder. No tiene nada que ver con lo pedagógico, sino solamente con el punto de vista estratégico. Porque puedo hacerlo de esa manera, hacer un checklist y ya tengo la trazabilidad, aquí está, listo, me salvé. No hice ninguna cosa pedagógica, apliqué nomás, las actas, hice un plan de acompañamiento, listo, aplicado. Porque a veces la superintendencia como plan de acompañamiento va a asumir que el niño fue una o dos veces o con el psicólogo, listo, está hecho el apoyo. La super no se va a meter si es que le cambiaste la vida al estudiante con el acompañamiento psicológico. Solo va a ver si lo hiciste y con qué frecuencia. Va a exigir una cantidad de sesiones, tampoco no va a decir tiene que ser 20 sesiones para que sea un apoyo realmente. O 10 sesiones, ¿no? Fue una vez, 2 veces, listo. Entonces, desde el punto de vista estratégico, sí me conviene tener trazabilidad. Ahora, no es, para mí, es como administrativo nomás lo que estoy hablando. Es administrativo, sí. No transforma realidades escolares, pero a ti te respalda. Claro. Y de hecho es tan importante que no es curioso, o sea, no es como sorprendente que mientras mejor trazabilidad tengas tú con el tiempo, mejor le cae a los fiscalizadores o al encargado de la superintendencia de tu región. Porque ahora obviamente va a haber un buen trabajo. Ahora a mí, desde el punto de vista como director, me conviene tener a un encargado de convivencia y a un inspector que se manejen muy bien en trazabilidad y en debido proceso. Eso me va a ayudar mucho. Y va, por ejemplo, un inspector muy bueno en debido proceso va a evitar sobrecargar convivencia escolar. Porque frente a un error de un inspector, si el inspector no cumple un proceso, el que va a tener que responder con informe en la denuncia, el encargado de convivencia, porque es dentro de su rol el responder las denuncias. Y ahí vamos a tener al encargado de convivencia 2 o 3 días reuniendo, y si la trazabilidad estuvo hecha ahí nomás, reuniendo información, juntándose con gente, a ver actas que se hicieron, que no se hicieron, a tratar de armar un collage para responderle a la superintendencia. Entonces, mientras tengamos inspectores generales o inspectores que están dedicados a la convivencia, muy buenos en trazabilidad, muy buenos en debido proceso, vamos a aliviar y vamos a no sobrecargar a convivencia escolar. Y a la vez también al revés, ¿ya? Así que por eso es bueno estos dos principios, son muy administrativos, pero si se hacen bien y se hacen con la lógica pedagógica, pueden ser muy formativos también, ¿ya? Pero primero hay que aprender a dominarlo, creo yo, aprender a dominar el tema de la trazabilidad y aprender a dominar el tema del debido proceso. Y yo creo que no está de más también enseñarle al profe jefe, al profe asignatura, todo quien hace entrevistas, todas esas entrevistas sirven, todas esas actas sirven. A veces son actas muy breves, muy escuetas que no te respaldan. Sí, por eso mí, yo creo que todos se ven beneficiados. Pero el inspector y él tienen que ser secos, sí. y el coordinador tienen que ser secos. Son claves. Nos queda poquito tiempo ya, nos quedan un par de minutos. Antes de terminar, me gustaría como que pudiéramos, nos quedó algo importante que lo voy a dejar enganchado para el próximo podcast, que son los componentes que hacen que una decisión sea válida, ¿ya? Bueno. Los teníamos aquí desarrollados, son 9 componentes que nosotros con Miguel Ángel, a partir de la ley de convivencia escolar, creemos que son importantes para que tú como encargado de convivencia o como inspector puedan decir, o cuando se junten, después analizar, decir, sí, mira, porque cumplimos estos 9 componentes o estos 9 pasos, sí, la decisión es más válida. Mientras más cercano a esos 9 pasos estés, más probable que la decisión sea más válida, la decisión final, ¿ya? Así que los vamos a dejar enganchados y para el siguiente podcast que vamos a hablar específicamente de esos componentes, de esos 9 componentes, los vamos a desarrollar, que es como incluso habíamos pensado de entregar como un material, como una especie como de lista, de un checklist, como una especie así como para ellos, como para tú decir, mira, hicimos esto, sí, estamos más cerca de que nuestra decisión sea válida, cual sea la decisión,
de aplicar o no aplicar una medida disciplinaria, de hacerlo formativo, sea válida el proceso, ¿ya? Vamos a hacer un cierre, un poco de lo que hemos visto, creo yo, de los conceptos que hemos hablado, como para dejar como un cerradito y pasar y tener el siguiente podcast de lo que hablé recién, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hablamos sobre la derogación, eso fue lo primero que hicimos un poco, y luego de eso hablamos sobre los principios, ¿ya? Yo los tengo anotaditos aquí, por eso estoy mirando. Hablamos del principio de tipicidad, ¿ya? Recordemos que el principio de tipicidad tiene que ver con frase clave. Si no puedes nombrar la falta desde el reglamento, no la puedes sancionar, no la puedes aplicar. Si no la puedes nombrar desde el reglamento, mira lo que estábamos diciendo. Tipicidad es, si yo no puedo decir está en el reglamento, yo no me arriesgaría a hacerlo. Preferiría que no. Tenemos el derecho a defensa, que también hablamos, el ser escuchado. Antes de decidir sobre alguien, hay que escucharlo. Esa sería la frase clave del principio de derecho a defensa. Antes de decidir algo sobre cualquier estudiante, tienen que escucharlo. Luego está el principio de no arbitrariedad, que lo mencionó muy bien Miguel Ángel. Y ahí sería, el orden no depende del capricho, sino de criterios. Esa sería la frase que tenemos para la no arbitrariedad. Luego viene el unicidad de la sanción, ¿no es cierto? Eso lo vimos, el de no repetir, de no aplicar más de una sanción o de una medida frente a un mismo hecho. Y la frase sería, un hecho debe tener una respuesta clara, no una cadena de castigos. ¿Ya? Buenísimo. Sí, la frase. No sé si se me queda por ahí alguno que ande dando vuelta. Bueno, el de trazabilidad, el que dijimos, el del último que hablamos, el concepto de trazabilidad, que sería, no solo sirve para demostrar que se actuó, sirve para mirar cómo se actuó. Porque eso es lo que va a mirar la superintendencia, en cómo lo hicieron. ¿Cómo lo hicieron? Y para eso está la trazabilidad, ¿ya? Eso, Miguel Ángel, no sé si quieres abordar algo. Estamos ya en los últimos minutos. Qué importante, finalmente, yo quiero reforzar eso. El debido proceso te respalda que las decisiones que tomas responden a un buen criterio. Y esos criterios son en base a estos principios. Entonces, todo esto, que quizás le parezca una lata a más de alguno, ayuda a respaldar tu propio trabajo, te ayuda a ser justo, a no meter la pata, ¿ya? O sea, errores siempre pueden haber y es normal, es humano. Pero tomar una decisión institucional es importante, es de peso. Está tu institución, está tu cargo y hay gente que trabaja contigo detrás de esas decisiones y se trata de la vida de un estudiante también. O sea, cuando hablamos de decisiones extremas, no es menor lo que pasa. Entonces, el debido proceso asegura una calidad en el proceso y además te respalda tus decisiones. Así que la invitación es que metámonos en esto, acostumbrémonos, empapémonos de este principio, son buenas prácticas, en mi experiencia ayudan mucho y después uno no retrocede de ese estándar. De hecho, uno lo integra muy fácil, ¿ya? Sí. Lo integra con el tiempo. Así que lo otro, eso. Sí, Miguel Ángel, lo otro que detrás hay mucho sentido común. También. Lo encuentro como bien, que es coherente, digamos, hay muchas cosas que son coherentes con respecto a eso. Y lo otro, que si hay algún encargado de convivencia que le guste mucho esto de la convivencia, esté muy involucrado en desarrollar cosas y ir mejorando desde el punto de vista de gestión, el desarrollar estos principios, el tenerlo súper claro, le va a ser súper sencillo después mirar un reglamento interno y decir, aquí hay un error, mira, esto no está bien, esto no coincide, porque el principio de proporcionalidad, la unicidad, la tipicidad, lo que sea, le va a hacer mirar con mayor rapidez un reglamento interno, porque a veces uno se cambia de trabajo, te vas a otro lado, o trabajas en otra escuela, por ejemplo, y en mirar reglamento interno, o el que se quiera dedicar también a revisar reglamento interno. Son estos principios los que hay que mirar, son estas cosas que uno va ojeando y uno dice, aquí hay algo, aquí esto no es proporcional, me hace ruido. Y cuando uno empieza a escarbar un poquito y empieza a afinar, claro, no es arbitrario esto, no es. Y ahí puedes ir perfeccionando tu reglamento interno. Así que para todos, las personas que quieran dedicarse y profundizar también de la convivencia, estos principios tiene que manejarlos, es el consejo que doy. Y aparte que te va a hacer moverte dentro de la escuela con mayor tranquilidad, porque los conflictos que ocurren o las situaciones que ocurren a veces de crisis y emergencia no te da tiempo para ir a mirar el reglamento, no te da mucho tiempo para ir a ojear y decir cómo tengo que actuar, sino es que son estos principios
que te van a hacer actuar con tranquilidad y cuando tengas acá en la cabeza el debido proceso, vas a decir, ah, ya, hago esto primero, hago esto acá, hablo primero, lo escucho, ¿te fijas? Voy escribiendo. Te hace desarrollar una forma de trabajar, un modelo. Por eso yo creo que para mí es un modelo de trabajo, un modelo de cómo enfrentar los Mm. conflictos desde convivencia escolar y desde inspectoría, esto del debido proceso y de estos principios. Eso, Sí. Para mí es como ponerse unos lentes que te hacen procesar la realidad escolar de otra desde manera. ese esquema. Sí, Bueno, les damos las gracias por acompañarnos hasta ahora. Tenemos harta gente conectada, gente que nos acompaña hasta el final. Les mandamos un abrazo, agradecimiento a todos los que nos siguen. Siempre pueden escribirnos, nos llegan hartas consultas en la semana, escríbanos nomás. Cualquier duda, por favor escríbanos libremente. Y lo invito también a los que me sigan en LinkedIn. Estoy ofreciendo unos guías de actas que justamente responden a esto de la trazabilidad. Pídalo nomás, yo se lo envío, ningún problema. Intercambiamos un par de preguntas y ya se lo envío, que ayuda justamente a hacer esta acta estratégica. Así que es una ayuda, obviamente gratuito, para todo aquel quien quiera perfeccionar su acta desde un punto de vista estratégico. ¿Ya? Eso, Robinson, sí, agradecido. excelente. Y ahí vamos a estar promocionando y vamos a escribir, yo creo que un artículo chiquitito con respecto a esto que hablamos ahora, como para darle una bajada más detalle, ¿ya? Así que eso, les digo a todos, muchas gracias, que descansen Saludos a y gracias por todos. haber estado en este ratito después de trabajar, ¿ah? Así que eso. Un abrazo a todos, Miguel Ángel, que esté bien. Muchas Nos estamos gracias. hablando Nos ahí. vemos. Nos vemos. Chao, chao. Chau.